Bienvenidas a nuestro habitual encuentro de Ketuvim, de Tanaj, en este caso el libro de Ketuvim, el libro de Megilá, de Megilat Esther. Nos disculpamos por las ausencias no queridas, pero bueno, a veces ocurre que tenemos algunos impedimentos de salud que no nos llevan a poder estar como quisiéramos con todos ustedes. Les damos la bienvenida. Espero que me estén escuchando. Quisiera que me digan si me están escuchando porque estoy probando nuevos audífonos y quisiera saber si esto se escucha o no. Esto sería importante. Hola, hola, hola. Hola. Se escucha, Remy, se escucha perfectamente. Se escucha muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, gracias. Yo, como no tengo... Se escucha bien, gracias. Muy bien. Bueno, así es como hemos recorrido ya los dos primeros capítulos de esta apasionante Megilá. Y hoy vamos a comenzar el desarrollo de la figura siniestra, si podemos llamarlo así, de Haman Ha'agagi. Así entonces es como el capítulo 3 de nuestra Megilá debuta hablándonos precisamente de él. Después de tales cosas, nos dice la Megilá, el rey Ahasverosh encumbró Gidal a Amán, hijo de Hamdatá, Agageo, Agagita. El Agageo es una suerte de denominación, así como los egipcios tenemos la estructura del faraón, en los amalequitas tenemos el concepto de Agagí. Agagí, en última instancia, que tiene que ver fundamentalmente con esa ascendencia de Amalek, colocándolo por sobre todo los príncipes que eran con él. Quiere decir, Vayase metquisó me'al kol hasarim. Es decir, que de repente Amán llega a un estatus, a un estadio, por encima de todos los príncipes o ministros que estaban con Ahasverosh. Y nos dice la Megilá, Bejol Abdei Amelech, y todos los súbditos del rey que estaban en la puerta del rey, Koreaim umishtahabim, se inclinaban y arrodillaban ante Amán. ¿Por qué? Kijen tzivalo Amelech, porque el rey así lo había dispuesto. Pero Mordejai no se inclinaba ni se prosternaba ante él. Mordejai lo ijra velo ishtahabe. Hay dos movimientos en el proceso de reclinarse delante de la persona y que tiene que ver fundamentalmente con Keriá ve ishtahabaya. Por un lado, la Keriá tiene que ver con la parte de sus rodillas y la ishtahabaya es cuando poner el cuerpo a tierra. Entonces, un primer momento es Anachnu Koreaim, esto es cuando nos ponemos sobre las rodillas, Kri'a a la Birkaim, e Ishtahabaya es cuando ya todo el cuerpo se echaba hacia adelante, y Mishtahabim, Apaim Arza, con la nariz se tocaba la tierra. Así era como estábamos ahora con el escenario de este Haman Arrasha. Y aquí vamos a quedarnos en una primera impresión. Estudiamos junto con el Rabbi Galariel y otros comentaristas. Ahora, la Megilá denomina a Amán hijo de Hamdatá. Quiere decir, todos los, obviamente, los nombres son todos nombres que tienen que ver con nombres persas, obviamente, y en sí mismos no tienen que ver con Amalek. Solamente que se puede ver como Agagí, también una familia
de la Persia imperial en aquel momento. Pero, como explican los sabios en el Midrash, el camino de la Torá, de la Mikra, es amplificar, ampliar y no ocultar. Obviamente, la intención del Tanaj, cuando nos dice Agagí, es obviamente el saber que este Agagí se relaciona precisamente con nuestro libro de Shemuel Aleph, nuestro libro primero de Shemuel, cuando Shaul Amelech tiene que enfrentar obviamente a la mitzvah de derrotar a Amalek, como ustedes conocen, y cuando va al enfrentamiento, una batalla que realmente el rey Shaul tiene éxito, pero deja por un lado todo el ganado de Amalek con vida y también al rey Agag de Amalek lo deja con vida. Ese Agag, entienden los comentaristas aquí de Ibn Ezra y el Radak, si el texto nos dice aquí Agagita, no es para mostrarnos una familia de la Persia imperial, sino que nos está hablando de este Agag, que tiene que ver fundamentalmente con el descendiente de Amalek, o el ascendiente de Amalek. Entonces, la Megilá lo llama Amán, hijo de Hamdatá. Hamdatá es obviamente un nombre persa. Ha-Agagí, el Agagita, después de que nos ha presentado a Mordejai, ya anteriormente en la Megilá, como un Yehudí, y lo relacionó a Mordejai precisamente con la casa de Shaul. Todos sabemos bien que Mordejai es Yeminí, quiere decir de la tribu de Binyamin, la misma tribu en la cual provino el primer rey de Israel, ¿verdad? Entonces, todos sabemos bien aquí que ya tenemos presentados ahora a dos de los prohombres de aquellos que van a liderar el escenario de Megillat Esther. La intención, por supuesto, es relacionar, vincular a Amán con Agag, ese rey histórico de la época de los reyes de Israel, de Shaul, y de esta manera proponernos el conflicto entre Amán y Mordejai también en un contexto histórico mucho más profundo. O sea, lo que está pasando en la Megilá con Amán y Mordejai, con Mordejai y Amán, pertenece a un contexto mucho más profundo, mucho más extenso y que tiene que ver con la lectura del Tanaj. Nosotros sabemos muy bien que obviamente que en el libro de Shemuel se cumple obviamente este escenario donde Shaul deja con vida. Está claro, nos explican los comentaristas y la Gemara, que Shaul no eliminó, no exterminó a todos los amalequitas, y por eso es que los amalequitas aparecen nuevamente y muchas veces en el escenario bíblico hasta los días del rey Hizkiau, uno de los últimos reyes de Yehudá. Tengan en cuenta eso también. Nuestro Jajamim, explica la Gemara, fueron un poquito más severos con toda esta realidad y dijeron que en aquella noche que Shaul dejó con vida al rey Agag, esa misma noche que Agag sobrevivió y que no fue muerto por el rey Shaul, Agag pudo dejar una descendencia. Entonces, pregunta la Gemara, y esto es muy duro, umashilem li yemini, dice, mira, ¿y qué me pagó a mí a cambio Yemini? Dice, ¿qué me dejó a mí como recurso este hombre de la tribu de Binyamin? De lo Katlei Shaul le Agag,
y entonces que Shaul finalmente no eliminó al rey Agag de Itialit Minei Amán, y nació de él, ¿quién? Hamán, de Metzaer le Israel, aquel que trajo después tribulación y desgracia al pueblo judío. Así lo dice el tratado de Megilá en la Gemara, para que veamos entonces la proyección de lo que pasó con Shaul el rey, que no terminó con Agag, y Agag, en la proyección del tiempo, dio a luz a Amán, que viene ahora a traer la desgracia sobre el pueblo judío. En otro ámbito, también en el Midrash de Eliyahu Rabbah, dice así: Lo Gilgela Kadosh Baruch Hu be'evi Amán leolam ela bizharo shel Agag. Dice que Kadosh Baruch Hu no hizo que las cosas se desarrollen y se desenvuelvan de tal manera que trajo a Amán a este mundo, y si lo trajo por el mérito de Agag. Sheaya boje umitaneach, porque Agag, el rey, lloraba y suspiraba y se lamentaba. Besha'a sheaya habush bebeta asurim, en el momento que él estaba prisionero en la cárcel, Amar, y dijo: Oili shema yevad yabed leolam zar'i. Pobre de mí, decía Agag, tal vez mi descendencia se haya de perder definitivamente en este mundo. Quiere decir que, interesantemente, dice que Kadosh Baruj Hu dejó que la descendencia de Amán siguiese tomando en cuenta el lamento que tuvo ese rey dentro de los muros de la cárcel, de la prisión, antes de que Shemuel después tomase su espada y lo matase. Bueno, por lo tanto, lo que queremos explicar, queridos nuestros, es el conflicto de Amán y Mordejai. No nace solamente porque la Megilá nos dice: Mordejai lo ijra velo ishtajabe, que Mordejai no se ponía de rodillas ni se reverenciaba delante de Amán. No escuchamos absolutamente nada, nos explica el Rabbi Gal Ariel Shlita, acerca de las obras positivas de Amán en el reinado de Parás. Es decir, ¿cuál fue el motivo por el cual Amán accedió a esa valoración, a ese amor tan profundo del rey? ¿Y por qué el rey le concedió tanta grandeza a este hombre? ¿Qué había conquistado? ¿Qué había construido? ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Qué había mejorado en el imperio? La Megilá no lo corona a Amán con cualidades o descripciones de carácter, sino que nos permite a nosotros reconocer su figura a partir del relato mismo de la Megilá, y así entonces definirla, esa figura, en forma realmente indirecta. ¿Cuántas cualidades o cuántas virtudes rescatan de Amán? Estos son las que se pueden mencionar a través de la Megilá. Entonces, dice que los distintos Yodei Reshumot, aquellos que se dedican a tomar en cuenta los nombres de las personas, dice, encontraron, tomando la gematría del nombre, que Hamán más Yod Gimel, que son eventualmente todos los hechos que van a acontecer a lo largo de la vida de Amán, eso también va a demostrarnos alguna personalidad en particular de Amán. Ya vamos a ver de qué se trata. Dice, Sha'aftanuto shel Amán. Esa proclividad de Amán a ser una persona que permanentemente es todo el tiempo una persona con más deseos y más deseos y más deseos. Sha'aftanuto de Amán. Y esa búsqueda insidiosa del honor, dice, no saben obviamente de límites. Amán es un hombre
que permanentemente está buscando los honores, está persiguiendo permanentemente el honor y que le rindan culto. Nos dicen los Jajamín algo muy interesante. Ahasverosh y Amán permanentemente se vanagloriaron por su honorabilidad. Así como Ahasverosh dice al principio de la Megilá que había hecho un mishté, había hecho un banquete, ese banquete tan extenso, le'arot et osher kevod malchuto. Quiere decir, hizo para demostrar todo lo que representaba la riqueza de la gloria de su reinado. Con Amán, cuando habla de su familia y sus allegados, para mostrar et kevod oshero, la dignidad del honor de su riqueza. Pero obviamente dice ambos, tanto Ahasverosh como Amán, son dos seres obviamente impensables a ese nivel, porque en última instancia, para la tradición del pueblo judío, no es el poder, no es la riqueza la que concede los honores, sino Kavod, Jajamim Minjan. Quiere decir, el Kavod es patrimonio de quién? Solamente de los hombres sabios, no de los hombres violentos, ni de los gobernadores de todo. Decíamos entonces que Amán sobresalió o hizo sobresalir su grandeza y fue muy riguroso, casi con un celo extremo, acerca del vínculo que los demás tenían que tener con él. Y así todo este cuidado extremo que él hizo tener a los demás para con su figura, no le alcanzaron a él. Él soñaba todavía con montarse sobre el caballo del rey y eso lo dio a saber eventualmente, en última instancia, tratando de heredar a Ahasverosh y ser el primero en la lista de los persas. Eso se lo va a decir a Ahasverosh al final de la Megilá, ¿no? Agam lichvosh et amalkai tibabait. ¿Acaso también te propones conquistar a la reina aquí, en mi presencia, en el palacio imperial? Lo que surge de todo esto, queridos nuestros, es que existe una hipersensibilidad de Amán a todo lo que es el honor, la dignidad, y todo eso en una lectura primera y muy simple nos habla acerca de un sentido, de un complejo de inferioridad. Y por lo tanto, podríamos decir que Amán se definió a sí mismo no a partir de lo que él tenía, sino que se definía a sí mismo de acuerdo a qué, a la mirada del afuera. Amán jamás se conformó con lo que había logrado, no se conformó nunca con la mitad de la copa llena, digamos, sino todo lo que faltaba, el hacer, todo lo que faltaba verdaderamente, era lo que ocupaba el todo. Y entonces, él, no conforme con lo propio, también pedía lo de los demás. Y no podía, obviamente, cargar consigo el hecho que después de él hay algo y hay alguien. Su grandeza eventualmente pierde todo su sentido y no valió nada a sus ojos como la cáscara de un ajo, mientras que seguía el que odiaba su alma, seguía existiendo y no se ponía bajo sus pies. Eso es todo lo que es Amán. Es aquel que, como yo digo, pierde la cabeza por un judío. Él puede perder la cabeza por un judío. Por eso siempre le digo a las personas con las cuales trabajo permanentemente, yo no pierdo la cabeza por otro judío. No tenemos el derecho de hacer eso. Tenemos que dar lugar a cada uno y valorar a cada uno. El odio de Amán fue la que lo transformó, aquello que lo volvió a él loco. Dicen que Ahavá me calquele te teshuvah.
Dice que cuando yo siento un amor profundo, estoy en una situación de amor intenso, pierdo también los niveles de ubicación. La shura es la fila. Así como el amor me hace perder un poco mi condición normal, sin A también me calqué shura. También el odio, que es el opuesto total del amor, lleva a ese pasarme de esa línea, a ese pasarme de mi ubicación natural. Y en el caso de Amán, obviamente, el odio lo enloqueció. Estaba dispuesto a hacer cualquier acción, cualquiera, lo que fuese, con tal de dar contra su enemigo. Su venganza es monstruosa y pobre de aquel que se encontrase bajo su poder en esas circunstancias. Cuando Amán decide apuntar sus flechas contra los judíos, dice la Megilá que él buscó leashmid, laarog, ul-aved, no un solo verbo. Leashmid, exterminar, laarog, matar, leaved es echar a perder, et kol ha'am, a todo el pueblo, minar beat zaken, desde los jóvenes hasta los ancianos, taf benashim, niños, bebés y mujeres, beyom echad, en un solo día. Cuando Amán se dirige ahora contra Mordejai, él quiso colgarlo de un árbol alto. ¿Cuánto tenía de alto el árbol? 25 metros. 25 metros de alto, obviamente. Y enseguida vino, cuando terminó de poner esa horca en su propio domicilio, su propia casa, se apresuró en llegar del rey para que antes del amanecer ya pedir por la muerte de Mordejai. Esto es el escenario triste, contundente de Amán, para que todo el mundo lo pueda entender. En Israel podría llegar a tener Gedulá, o sea, podría llegar a tener grandeza, ¿quién? Aquella persona que trata por sobre todas las cosas de empequeñecer sus méritos y también disminuir sensiblemente su gloria. Nuestros Jajamim establecieron una comparación, si podríamos decir así, entre las palabras de los patriarcas y las palabras de los hombres célebres de las naciones. Amar laem HaKadosh Baruj Hu le Israel. Nos dice entonces ahora el Bereshit, el Midrash, perdón. Dijo el Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel: Joshekani Bahem. Mi deseo es quererlos a ustedes. שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם במעטים עצמכם לפניי. La verdad es que yo los quiero a ustedes y mucho, dice el Todopoderoso Israel. ¿Por qué? Porque en el momento que yo doy de mí la mayor influencia y la mayor abundancia sobre ustedes, para que ustedes alcancen un proyecto de grandeza, en ese momento ustedes se disminuyen a vosotros mismos. Le he dado grandeza a Abraham, ¿y qué dijo Abraham delante mío? Yo solo soy polvo y ceniza. Le di grandeza a Moshe y a Aarón, ahora que estamos en el libro de Shemot. ¿Y ellos qué dijeron? Moshe Rabbeinu dice, Benachnu ma, ¿y nosotros qué somos? A David le di grandeza y poder, y él que dijo, Beanojito la Beloish, yo soy solo un gusano y no un hombre. Pero los Obdei Kohabim, pero todos aquellos que son idólatras, dice Dios, marcando la diferencia a través de este Midrash que cita el
la Gemara también de Julín, dice, pero los idólatras no son así. Le di Gedulá, le di grandeza a Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod, no? Famoso en la época de Abraham. ¿Y qué dijo Nimrod cuando le dio grandeza? Que Nimrod era Gibor Baaretz, era un hombre fuerte. Hava Nimnel Anuir. Vamos a hacernos una ciudad. ¿Se acuerdan que quiso construir la ciudad? Que fundamentalmente es Migdal, la torre dentro de la ciudad. Le di grandeza al faraón, coronándolo como rey. ¿Y qué dijo? Cuando vino Moshe delante del faraón, ¿qué dijo el faraón? Mi Hashem. ¿Quién es Dios? Le di grandeza a Sanjerib, que era el rey asirio, aquel que llevó a cabo el exilio de las 10 tribus de Israel. Le di grandeza a él y dijo, mi Bejol Elohei Aharatzot. ¿Quién entre todos los dioses de la tierra se puede oponer a mí? Le di grandeza a Nebuchadnezzar. Le di grandeza a Nabucodonosor, el imperio babilónico. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Palabras de Yeshayahu, Ale alba motei ab. Habré de subir sobre los bamot, sobre las colinas, los altares de las nubes. Les di grandeza, dice el Todopoderoso, a Hiram, el rey de Tzor, aquel que compartió la construcción del Bet HaMikdash con el rey Shelomó, y dijo, Moshav Elohim yashavti belev yamin. Yo habité junto a los asientos de Dios en el corazón de los mares. Como ustedes se dan cuenta, esta comparación que trae la Gemara de Julín habla acerca de la diferente percepción que hay entre el pueblo de Israel a través de Abraham, de Moshe, Aarón, David, etc., frente a lo que es el poder, irremediable poder, entre los reyes y gobernantes, obviamente, del mundo gentil. Hamán no es mencionado aquí entre los grandes idólatras que salieron en forma explícita contra su creador con palabras de soberbia y grandeza, porque tal vez la Megilá se ubica no en Amán como ese líder entre las naciones, sino que lo ubica a Amán como el Zorer HaYehudim. El Zorer HaYehudim quiere decir aquel que quiso exterminar, eliminar, Dios no permita, al pueblo de Israel. Y por lo tanto la Megilá no se ocupa de mostrarnos cuál era la relación de Amán con su conflicto con Dios. No hay ninguna duda que el conflicto con Dios es de Amalek, no lo podemos tapar. Quiere decir que Amalek es aquel que viene a negar la existencia de Dios en este mundo. Pero la Megilá no me habla de ese perfil de Amán, no me habla, tal vez indirectamente por lo que hace, por cómo suele actuar, por cómo suele obrar, por cómo se suele comportar. Probablemente esté hablando acerca de ese conflicto con el Todopoderoso, pero básicamente la Megilá nos lo presenta a nosotros en su relación para con Israel. Pero si no ha sido mencionado sobre Amán, sobre lo que dijo, está mencionado, está relatado lo que hizo. Dice, y por supuesto que no hay algo semejante a tanta soberbia, a tanta desidia. Dice, y no se conformó Amán en todo lo que era este ser primer ministro elegido por el rey, hasta que no lo adoraban como un mismísimo Dios. De acuerdo al din, a la ley, a la justicia, hoy en día el pueblo de Israel ya no tiene que cumplir con la mitzvah de Mijiat Amalek, de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Acuérdense que esa es la mitzvah que le es confiada al pueblo judío una vez que ingrese en la tierra.
una vez que ingrese en la tierra, una vez que se asiente en la tierra, una vez que nombre a su rey, entonces nos dice la Torá, Timje et zecher Amalek mitachat hashamayim lo ishkach. Habrás de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos, no lo habrás de olvidar. De acuerdo hoy a la halajá en sí, decía, ya esa jobá, esa obligación de borrar el recuerdo de Amalek, ya no existe en forma concreta. ¿Por qué? Porque su recuerdo se ha extinguido, se ha perdido. ¿Qué significa? Nos dice la Gemara que She'alá Sanjerib Melech Ashur, cuando subió al poder el rey Sanjerib, el rey de Asiria, Bilbel Kol Haumot. Ese es el motivo que hizo, mezcló a todas las naciones y Rebam Zebazé mezcló todas las poblaciones de Iglao Tamim Komam. Y no solamente eso, sino que también los trasladó de sus países. De Ilu a Mitzrim, Shebeeret Mitzrayim, Mata Anashim Acherim. Y dice, ahora los egipcios que están en la tierra de Egipto son otras personas. Vejena Edomim, She Bisde Edom. Lo mismo con los edomitas que están en el campo de Edom. Y esto es muy, muy importante, obviamente, porque obviamente nos está diciendo la Gemara y nos está diciendo después el Rambam que hoy en día no podemos determinar a ciencia cierta quién es quién en el mundo, ya que tras el imperio asirio no quedaron sus pueblos dentro de sus límites, y esto queda claro, obviamente, que, como dice el Rambam en Ilhot Isurei Bi'ah, en las leyes de relaciones prohibidas con los demás pueblos, Chabad Abad Ziharam, ya su recuerdo se ha perdido. Por lo tanto, en ese caso, parecería ser que la mitzvah ha perdido vigencia. Pero la Megilá no reconoce ese escenario. Y los acontecimientos que pasan durante la época de la Megilá, mucho tiempo después de los sucesos de Amalek en el desierto y de Shaul, a pesar de eso, lo corona a Amán como Agagita y nos va mencionando con ello, en última instancia, el deber de la mitzvah de borrar a Amalek antiguo. ¿Sí? El Rambam, quisiera comentarles también en el Sefer HaMitzvot, en la mitzvah 187, si no me equivoco, ya desarrolla esa pregunta en general. Y se dice, ¿por qué la mitzvah de borrar no es una mitzvah temporal? Y dice, y entonces dice, Tistayem imash la mata mijía. El Rambam dice, esa mitzvah va a terminar verdaderamente cuando no esté más, es porque se ha cumplido el deber de eliminar a Amalek. Dice Rambam, y estas son sus palabras, Beulay yachshov hoshev kizo mitzvah sheina noeget ledorot. Tal vez tú puedas llegar a pensar que esta es una mitzvah que no se debe acostumbrar por las generaciones sucesivas y venideras. Ahar sheshivat amamim kuarabdu. De momento que los 7 pueblos que habitaban la tierra de Canaán también se han perdido. Dice, y esto puede pensarlo solamente la persona que no ha entendido la cosa, que este inyan nohek ledorot, veino nohek ledorot. Dicen qué temas se deben llevar para todas las generaciones y cuáles no. Desde que atzibui shenigmar, behagia tachlito, dice, y esto es por cuanto que esta orden que llega a su meta final, mi bilti sheyeze talui besman, sin que esto dependa de un tiempo, yadua lo yamer bo enon negledo. Aquellas cosas que dependen eventualmente que se cumplan, no dependen de un tiempo, y se sabe que no fue dicho con ellas que se acostumbra por toda la generación. Avaluno ek beholdor,
pero se debe cumplir en cada generación cuando se encuentre una posibilidad de esa, o un vestigio de esa realidad. Por lo tanto, el Rambam lo que dice es, mira, hay que entender muy bien que si no fue dicho que es una mitzvah que se mantiene por Dorot, es porque cada generación debe encontrar el suficiente elemento como para poder decir, esa es lo que hay que exterminar. Seguramente el Rambam, si hubiera vivido las épocas de la Inquisición de Torquemada o la época de las persecuciones, las matanzas, más que persecuciones, terribles matanzas, los pogroms de Bogdan Khmelnytsky y Yamar Shimon Zichro en 1648 y 1649, y también, por supuesto, si el Rambam estaría viviendo los dramáticos números que dejó el Holocausto, entonces seguramente diría, ahí está el Amalek que nunca se debe olvidar y la mitzvah que se debe cumplir. Dice el Rab Ariel, por último, veremos que las naciones antiguas, es verdad, han desaparecido, pero si se descubre la identidad de un hombre y se sabe que él es de Amalek, entonces caerá sobre él la mitzvah de eliminarlo de nuestra presencia. Si Hamán hoy estaría viviendo en paz, en tranquilidad, tampoco se sentiría o se podría establecer que es amalequí. Sin embargo, su odio dejó en forma clara su agagiut, o sea, su amalekiut, y obviamente nos demostró cómo era el odio de Amán, y como la Megilá dice Amán ben Amdatá Agagí, entonces como nos dice claramente la Megilá, Amán ben Amdatá Agagí, entonces ciertamente ese es el escenario que nos está advirtiendo que hay que exterminar. Está uno de los escenarios del Rabbi Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal, en uno de sus artículos, libros más logrados, hermosísimo. Lo hemos estudiado en más de una oportunidad, que se llama Kol Dodi Dofek. La voz de mi amado está golpeando. Lo hemos enseñado en distintos momentos. Es precisamente los 6 escenarios previos al levantamiento del Estado de Israel. Y entonces dice el Rav Soloveitchik, habla acerca de una diferencia entre Perashat Ki Tetzeh, que nos lleva a nosotros, el Perashat de Ki Tetzeh del libro de Devarim, a cumplir con la mitzvah de borrar el recuerdo de Amalek, que está dirigida contra la simiente de Amalek, y que ciertamente es una mitzvah que se ha anulado en nuestros días, pero hay otra mitzvah en Perashat Beshalach, en nuestro libro de Shemot, que vamos a leer próximamente. Estamos en Baerá, ¿sí? Después tenemos Bo y después tenemos Beshalach. En Perashat Beshalach nos obliga a una guerra pública contra Amalek como pueblo. Y esta, obviamente, existe, esa guerra, Midor Dor, de generación en generación. Rav Soloveitchik Zatzal decía, borrar el recuerdo de Amalek hoy es difícil, no sabemos quién es. Pero sí hay una mitzvah que debemos mantener, que es la guerra contra el pueblo de Amalek de generación en generación. Esta mitzvah, de acuerdo a Rav Soloveitchik Zatzal, se cumple también con otra nación. Aquella nación que está amenazando la vida del pueblo judío. Dice el Rab, Kol Umá o Kbutza, toda nación o todo grupo impetrado de la locura del odio irracional
y que se propone, obviamente a través de su odio, la eliminación de la congregación de Israel, cuando esa nación esculpe, graba sobre su bandera, vamos y eliminémoslo de entre las naciones, de manera que su nombre, el nombre de Israel, no se lo mencione más, dice Rav Soloveitchik, esa nación se ha transformado automáticamente en Amalek. Y entonces ustedes deberán saber que también el Hamas Yemach Shemo y el Hezbollah Yemach Shemo y Irán y todos sus acólitos Yemach Shemo y todos aquellos que levantan su dedo acusador sobre el pueblo judío y en particular el Estado de Israel, todos ellos, dice Rav Soloveitchik, esa guerra no terminó todavía. Esa es la guerra de Perashat Beshalach. Milhamá la Hashem ba'Amalek midor dor. Timje Zeher Amalek, borrar el recuerdo de Amalek ya no es fácil, no es simple. Pero la guerra de Amalek de generación en generación se debe mantener. Muy bien. Entonces, unos 3 versículos más nos van a ayudar a entender un poquito más la esencia de nuestro estudio. Entonces, los súbditos del rey, que estaban en la puerta del rey, le preguntaban a Mordejai, Madú ata ober et mitzvat hamelech, ¿por qué desafías y transgredes la orden del rey? Lo conocían a Mordejai. Mordejai se paseaba frente al palacio real. Y ocurrió que ellos, tras preguntárselo todos los días, y por supuesto, Velo llama a Lehem, sin que él les prestara atención, ¿qué pasó? Vayaguídole a Amán. Se lo dijeron a Amán para ver en qué pararía la postura de Mordejai. Y Amdú, dibré Mordejai. Si lo que decía Mordejai se habría de sostener. Si se habría de sostener la postura de Mordejai. ¿Por qué? No es que Mordejai no los escuchó. Sí los escuchó. Y él les dijo, yo soy judío y no me inclino delante de ningún hombre. Y entonces, el versículo 5, Vayar Amán, Mordejai Corea Umishtahabilo, Vaimale Amán Gema. Entonces, cuando Amán observó que Mordejai no se inclinaba ni se prosternaba ante él, indignóse Amán en grado sumo. Vaibes Benav, Lishloach Yad de Mordejai levadó. Pero le pareció despreciable ante sus ojos levantar su mano sobre Mordejai solamente. Mordejai, porque le habían dicho el pueblo de Mordejai. Y entonces, ocurriéndosele destruir, terrible, a todos los judíos que había en todo el reino de Ahasverosh, Am Mordejai, por ser el pueblo de Mordejai. Ustedes se dan cuenta eventualmente, ¿no? Cómo llegamos a un escenario fatal, una persecución fatal, criminal, que en última instancia obviamente nos recuerdan todos los escenarios dramáticos vividos, esperemos ya no por vivir, pero que en última instancia hoy también, ¿no? Lo que dice la Gadá de Pesach y que vuelve cada año y tras año, Bejol Dorvador, Omdim Alenu Lejaloten. En cada generación se levantan contra nosotros para exterminarnos. De Kadosh Baruj Hu, Matzilenu Miyadam. Y el Todopoderoso nos salva de sus manos. El conflicto, la lucha de Mordejai con Amán, está descrita en la Megilá como un conflicto puntual, diría que hasta personal, también diría que hasta religioso, solo que las cosas van avanzando y se van desarrollando, y la negativa de Mordejai a
reverenciarse, a inclinarse delante de Amán, es lo que lleva a esta locura nacional completa, a esta sensación prácticamente de estremecimiento nacional. La Megilá, en general, no nos ha manifestado en forma muy concreta, muy específica, ¿por qué? De los motivos nacionales del odio de Amán a los judíos. No, él simplemente quiso matar a los judíos porque era el pueblo de Mordejai. Pero no dice Amán qué tenía contra los judíos. La pregunta no del millón es, ¿hace falta que el antisemita dé motivos porque odia a los judíos? Es lo que falta, ¿no? Ya sabemos, ya esos sentimientos irracionales, imbéciles por otro lado también, pero irracionales también, en última instancia no necesitan justificativo. Pero obviamente nosotros no lo tenemos, pero como estamos estudiando el libro de Ezra, los días viernes a la noche, en el Beta Knesset, al terminar las tefilot, este libro de Ezra echa luz, mamash, a este conflicto, a un conflicto nacional en los días de Hashverosh. El conflicto nacional, allí en Persia, tenía que ver con los judíos que habían sido autorizados por Ciro, el rey primero de los persas, que autorizó a los judíos a volver a su tierra y reconstruir el Bet HaMikdash y Jerusalén. Ahí están las raíces del conflicto nacional con los judíos. Como si estaríamos hoy revisando la historia y estaríamos, como hacen los árabes, borrando con el codo el 29 de noviembre de 1947, cuando se firmó la partición de Palestina. Las Naciones Unidas, vaya, Naciones Unidas, firmaron la partición de Palestina para 2 estados. Esto no pasó en Bar Ilan, en Israel, en la universidad. Pasó en 1947 en las Naciones Unidas. Y tras cartón, en el momento que aquí los pocos judíos que vivían celebraron como un regalo de Kadosh Baruj Hu para poder vivir en autodeterminación, en soberanía, al día siguiente ya empezaron las hostilidades de los árabes. Al día siguiente. Lo mismo pasa en los días de Hashverosh, cuando en los tiempos de Ezra, sí, son cotidianos, son contemporáneos, perdón. Tiene que ver con Bet HaMikdash y Jerusalén. Nos dice el libro de Ezra, en su capítulo 4, justo el último capítulo que acabamos de estudiar hace 2 semanas, la semana pasada no tuvimos Sheur, dice, Vayhi Amaretz Marpim Yede Am Yehuda. Y aquí que los pueblos de la tierra, que eran todos aquellos pueblos que fueron transportados por los asirios por primera vez antes de Babilonia, que vivían en la zona de Judea y Samaria, venían a debilitar las manos del pueblo de Yehudá, Mebahalim Otam Libnot, y les causaban temor y pánico y los amedrentaban para la construcción. Y ellos habían adquirido también consejeros, habían mandado consejeros para anular su propósito todos los días de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea que esta gente siguió, como si estuvieran las Naciones Unidas y el BDS en esa época en la tierra de Yehudá con los enemigos de Yehudá, que eran pueblos que habían venido aquí a vivir transportados por los asirios, y como empezaron a cumplir alguna de las reglas de Dios, de la Torá, pero que no eran Yehudim, se adjudicaron el derecho de poder actuar
dentro de la construcción. Ube Malchuta Hashverosh, dice el libro de Ezra, y en el reinado de Hashverosh, Bithilat Malchuto, al comienzo de su reinado, Katbu Sitna al Yoshvei Yehuda Yerushalayim, escribieron una carta acusatoria para con los habitantes de Judá y Jerusalén. Nuestros sabios explicaron, de acuerdo a la tradición del Seder Adorot, de la serie de generaciones, que esta sitna, esta carta acusatoria, fue escrita en los días de Hashverosh, en los días de la Megilá. Por lo tanto, existe una relación entre Jerusalén y Shushan, la capital. Las dificultades que empezaron a mostrarse en el camino de los retornantes a Sion al levantar a Jerusalén de su destrucción, y la sitna, la carta satánica, en este caso demoníaca, de Amán sobre los Yehudim en la Megilá, están relacionadas con una relación intensísima. Yo siempre, y me alegro de que haya salido este tema, porque en última instancia tenemos que echar un haz de luz sobre estas épocas que a veces están en las nubes, ¿verdad? No siempre sabemos dónde estamos parados verdaderamente. Y aquí tenemos una prueba concreta, real, acerca de todo lo que representa este escenario de la Megilá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tenía Amán contra los judíos? ¿Solamente por el odio a Mordejai? No, Amán tenía una participación activísima. Él estaba en contra de todo. Como Amalek está en contra del establecimiento del pueblo judío en su tierra. Y no solamente el establecimiento, sino que tenga un rey. Y no solamente un rey, sino que tenga el Bet HaMikdash. Todo eso está presente en la vida, obviamente, de Amán. Y por eso es que está todo tan íntimamente relacionado. Bueno, esto es el escenario impactante para el día de hoy, retomando nuestra Megilá, y que, bueno, confiamos de que esto siga arrojando un poco más de luz a todo lo que esperemos poder compartir a lo largo de este tiempo. Bueno, me quedan solamente la fuerza del agradecimiento y agradecer también a Dios que me ha permitido estar sentado hasta esta hora, cuando estoy un poquito todavía muy dolorido de mi pierna, pero Baruch Hashem, aquí estamos. La fuerza del estudio hace olvidar toda dolencia ulterior. Que tengamos buena semana y Bezrat Hashem vamos a seguir estudiando y profundizando de la manera que nosotros consideramos que debemos estudiar. Por la noche, obviamente, vamos a estar estudiando los 8 prakim del Rambam, la introducción del Rambam a Pirkei Avot, con favor de Dios. Así que los que quieran, podemos estar aquí a la noche a partir de las 9. Muchas gracias a todos. Shavuot Tov. Gracias.